Bienvenidos, marvellanos, a Marvel Dreamer. Hola, mis queridos niños. Y ya por la expresión podéis imaginar un poquito cómo estoy. Bueno, hace ya unos días os hablé de que me querían desahuciar. Y luego en un breve vídeo de 2 razones por las que no me podían echar tan fácilmente. Id a verlo y os enteráis un poco más del conjunto de todo. De cómo es la dueña del piso, de cómo estoy aquí, en fin, de todo. Pero es que ahora, el quid de la cuestión viene en los abogados en sí, como bien indica el título del vídeo. Pues resulta que ha habido varias movidas con los abogados. Bueno, el abogado, mejor dicho. Los abogados es una forma genérica de hablar. El abogado que le ha tocado a mi padre y a mí, porque por si alguien no lo ha deducido, yo vivo con mi padre. Y si a él lo echan de casa, me echan a mí. Lo sé. Creo que eso está bien claro. Es fácil de entender. Bueno, pues esa es otra cosa más que tengo que ponerle al gilipollas este. Por cierto, es muy curioso que en un vídeo puedes decir una palabrota, pero en el título del vídeo no. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el abogado? ¿Qué pasa? Pues resulta, la primera vez, el primer encuentro... un poquito la tontería que tengo encima, pero también es una forma de expresarme. El primer encuentro fue que yo fui a hablar con el abogado después de que mi padre ya tuviera una reunión previa y al contarme lo que le había dicho el abogado, pues yo no estaba de acuerdo. Bueno, pues voy a hablar con él. Os puedo decir que el abogado es muy altivo. Es un chulo de mierda. Vamos, es un narcisista, pero vamos, de los más grandes que he visto en mi vida. Ya de entrada, nunca mejor dicho, en la sala de espera que tienen en el bufete, que es la primera sala de espera que yo veo con un televisor, eso me sorprendió, y quitando que otros compañeros lo hagan, que también lo hacen, no es el único narcisista, en la sala de espera tiene puesto todas las cosas que él ha hecho, todas las cosas que ha aprendido o todo lo que ha logrado. ¿En serio mientras esperamos tenemos que ver lo que tú has conseguido? Joder, si eso no es narcisismo... Bueno, ya de entrada, cuando lo veo, me dice... Bueno, yo no puedo compartir nada de lo que vayamos a hablar por la ley de protección de datos y porque no tengo por qué contar cosas de este caso que... Otra vez. A ver, vamos a ver. Otra vez me va a venir con la gilipollez de la ley de protección de datos. ¡Que soy su hijo! Yo no tengo por qué saber que tú eres su hijo, me dice una de las veces. Tócate los huevos. Y va a venir un completo desconocido de cualquier parte a preguntarte por un caso de desahucio de una persona. Y yo, tú eres subnormal, macho. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor viene en una frase que me dice después, de entre las varias cosas que yo he tenido. La ley de protección de datos, ¿no? Que no puedes contar nada sobre el caso, aparte de por corresponder a otra persona, porque no puede dar datos del caso en sí. ¡Que soy su hijo! ¡Que vivimos juntos! ¿Qué me vas a contar tú a mí que yo no sepa de él? Y encima de este caso, que nos van a desahuciar a los dos. En fin. Estupidez por doquier. Sí. Y luego, cuando ya... Es que ya desde lo primero, en fin, me entraron unas ganas de coger e irme. Luego ya, cuando empiezo a hablar,
le digo que venía a tratar del tema, aunque ya un poquito lo había dicho antes, que venía a tratar el tema de un desahucio, bueno, del desahucio de mi padre y de mí, que nos van a echar a la calle, y dice, no, a ti no te van a desahuciar, van a desahuciar a tu padre. ¿Cómo? Digo, nos van a desahuciar a los dos, que vivimos juntos. Y me dice, tu padre es el que está puesto ahí, ¿no? Sí, pues es a tu padre al que van a desahuciar. A ti no te van a desahuciar. ¿Vosotros veis lo que yo tengo que aguantar? Pero vamos a ver. ¿Cómo no me van a desahuciar? Si vivo con él. ¿Qué pasa? ¿Que la dueña va a coger a mi padre y lo va a echar a la calle y a mí me va a dejar aquí? ¿Pero tú eres imbécil, tío? Yo, que soy su hijo, y además de ser su hijo, que eso es lo de menos, vivo con él. Si a él lo echan a la calle, a mí me echan a la calle. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que a mí no me van a desahuciar? Después de estas dos primeras cosas, de lo de la ley de protección de datos y lo de que a mí no me van a echar, si así empieza la conversación y con esas formas que tenía el tío, ya os podéis imaginar cómo fue el resto de la conversación. Bueno, yo le dije que no estaba de acuerdo con lo que le había dicho a mi padre. Y le dije cosas que yo sabía porque lo había visto. No me lo he inventado y lo recalco porque es otra cosa que viene a cuestión de este vídeo. Verdaderamente el porqué de todo, porque esto previo como que me lo iba a aguantar en verdad, ¿no? Pero ya después de lo del otro día... No puedo. Dios, es que ya no me podía callar. Bueno, vamos con esto. Me dice, después de yo decirle que según la ley actual no pueden echar a mi padre si no se le da una solución habitacional, y eso está ahí, eso vosotros lo podéis ver, y además después os lo voy a enseñar yo, por lo que es la razón de esto. Además de que, por motivos de salud, no se le puede dejar en la calle a mi padre. A mi padre le han dado microinfartos en el cerebro, que lo ponen los papeles médicos que él tiene. Además de que en otro lado le dijeron que no era lo de esto, que era lo de soplos en el corazón. Aunque por lo menos en un papel claramente pone lo del cerebro. Ha tenido mareos. Ha tenido de subirle la temperatura como por arte de magia, como si estuviera en una sauna. Sorprendente y sin exagerar. Ha llegado a vomitar y a tener ganas de vomitar. Se tenía, porque ya hace un tiempo que no lo hace, de ponerse botellas congeladas aquí, en la frente, porque era lo único que le calmaba. Cuando cualquiera de nosotros, pegamos un salto que vamos, pues él como si nada. Se ha llegado por la calle, por caminos largos, por el centro de la ciudad, o aquí, dentro de la casa, a caer al suelo y hacerse sangre. ¿Y me vas a decir que se va a permitir que una persona así esté en la calle para que se ponga peor? Hijos de puta. Bueno, pues este abogado me dice que por motivos de salud no se deja a nadie dentro de la casa. O sea, que cuando yo he visto casos así en televisión, ya sea por motivos de movilidad, aunque eso sería, digamos, otras situaciones, ya sea por tener esto, por tener lo otro, por tener no sé qué, ha habido a gente a la que se le ha dejado en su casa,
sea, que yo no me lo estoy inventando, que lo he visto. Luego sí, ha habido desahucios, y habrá, por desgracia, porque parece que a este país le gusta dejar a la gente en la calle, pero ha habido casos en los que no se le han echado por esos motivos de salud. E incluso, tanto de gente anónima como de gente poderosa, ha habido gente, sobre todo los poderosos, bueno, ¿qué coño va a hacer la gente anónima? Por supuesto que son los poderosos los que tienen las influencias, que se han inventado cosas para que no vayan a la cárcel. Y diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque también es por motivo de salud, como por ejemplo José Antonio Griñán, el que fuera dirigente de la Junta de Andalucía, del PSOE, que se ha inventado que tiene un cáncer, porque nunca antes lo había dicho, nunca antes había tenido nada, nunca había tenido ningún síntoma, y no entra en la cárcel porque no es compatible con el tratamiento que tiene que recibir. Y se tiene que quedar en casa. E incluso, aunque esto ya entraría en otros ámbitos, ha habido gente, como conocidos terroristas, como por ejemplo Brahim Ghali, el del Frente Polisario, el del Sáhara, que tiene un montón de cosas, y como vino aquí a España, con problemitas de salud, se le trató, porque pobrecito, se trata de razones humanitarias. Por lo tanto, si a una persona como esa, con todo lo que tiene a sus espaldas de crímenes o de posibles crímenes, por razones humanitarias, por razones de salud, aunque sea un delincuente, se le trata, ¿cómo puede ser a una persona que no ha cometido ningún crimen, aunque sí lo hayan querido ver en una ocasión, con todo lo que tiene, se le va a dejar de patitas en la calle? ¿Me lo queréis explicar? Si alguno me lo puede explicar. Y repito, tanto gente anónima como gente influyente. Ha habido casos así, en los que por temas de salud se le ha dejado en su casa para que sigan recibiendo un tratamiento. Tratamiento que mi padre no tiene porque en los papeles dice que no es tan grave, que no tiene nada. Perdona, no es tan grave los cojones. Y me vas a decir que a una persona así se le puede echar a la calle para que empeore su salud. Vete tú a saber hasta qué punto. Y seguro que hasta el peor. Pero eso sí, si eres gente como Griñán o como Brahim Ghali, se puede tratar tu salud por razones humanitarias. ¿Esa es la ley de España? ¿Así se trata a la gente en España? Cosa que yo ya sabía. Pero aún así, por si queda algún resquicio bueno, así se trata a la gente en España. Bueno, pues el tío me dice eso lo primero con el tema de salud. Ahora, con el tema de vivienda, me dice que esa ley no existe, que le diga dónde está, que le diga dónde lo he visto. Me dice con cierto rintintín, como dándome a entender algo, ya que te gusta leer y tienes tanto tiempo para leer. Decidme vosotros a mí que me está dando a entender con esas palabras y con ese tono, porque he empleado la misma forma que él. Me dice, pues, que busque eso y que se lo traiga. Que aquí, si estuviese todo bien, si no hubiese contradicciones, porque este abogado me dice una cosa y luego otro abogado con el que ha hablado mi padre dice otra, que no entiendo cómo cojones un abogado dice una cosa y otro abogado dice otra. Los dos han estudiado las mismas leyes. No puede una misma cosa que es igual para todos interpretarse de dos formas distintas. Otra cosa es que haya un cierto legalismo, cierto, pues mira, este artículo puede favorecer a esto o a esto otro, o esto a esto, no. Son matices. Pero la ley es la misma para todos. No se puede interpretar de la forma
que a cada uno le dé la gana. Y me dice lo que yo os acabo de decir. Me dice que bueno, que si no estáis de acuerdo o si no estamos de acuerdo, pues que llega un punto en el que se cambia de abogado y que ese otro abogado nos defienda. Vale, muy bien. Y me dice que únicamente en algún momento no se ha desahuciado a nadie porque estos desahucios montan el numerito. Estos desahucios, gente de Podemos, no sé cuánto. O sea, encima metiéndose con la gente que intenta que no se eche a nadie de su casa. La forma de tratar a este hombre, os digo que no estuvo bien. Y me dice que si no hubiese contradicciones, no habría juicios. Y me dice que si esa ley existiese, nadie alquilaría. Eso es una gilipollez. Porque esa ley existe para que no se deje a una persona en la calle. No para los que tienen casa se les entre el miedo y no alquilen. No. Es para ayudar a esas personas. No a los que no pagan porque no quieren. No. A los que tienen dificultades. A los que lo pueden o están pasando mal. Para que no se les deje en la calle. Porque hay muchas viviendas vacías que no quieren utilizar o que dejan abandonadas o que dejan a medio construir cuando hay dinero para otras cosas. Pues me habla de esa forma el tío, todo el tiempo queriéndose poner por encima, aunque yo fuese a decir algo con lo que no estuviera de acuerdo o a complementar lo que él decía, el tío hablando de una manera que tenía que pararlo todo, que tenía que callarme yo, vamos. Él tenía que decir lo que tenía que decir sí o sí, casi no admitía réplica, y con esa actitud. Y entonces yo me pongo a hablar, cuando menciona el tema de los jueces, de cumplir, de dar que cual, claro, teniendo la experiencia que yo tengo con los jueces, y más de esta ciudad, le empieza a decir, bueno, como sean algunos que han ido contra nosotros, y me suelta. Esta conversación está a punto de acabar. No solo porque, por lo visto, sí, tenía gente que tenía que venir, y yo, cuando fui a hablar con él, no tenía cita, y digamos que me hizo ese favor. Menudo favor para hablarme y tratarme de esa manera. En cuanto empieza a nombrar algo que no le gusta, y del tema de jueces o abogados corruptos, me dice eso. Esta conversación está a punto de acabar. Bueno, y entonces seguimos hablando. Un poquito más. Porque entonces le vuelvo a decir algo de algún juez, mira, esta conversación se ha acabado. Y coge, se levanta, lógicamente yo también me levanto, y digo, muy bonito tratar así a la gente. Yo no te he tratado de ninguna manera, además creo que lo he tratado bien. Creo que tu padre se fue contento el otro día. Digo, sí, contento. Después de lo que le dijiste. Contento, sí, se fue muy contento. Hay que tener un poquito más de educación. Y coge y me cierra la puerta en las narices. Pero, brother. Lógicamente, yo me enfadé, me puse a gritar, diciendo que había que tener más educación, que no tiene vergüenza, que no tiene educación ninguna, que me ha faltado el respeto, que estoy harto de que lo hagan. Y repito todo esto gritando mientras yo iba bajando las escaleras del edificio. Que si algo no le gustaba, que me lo dijese, pero que no me cerrase la puerta en las narices. Que eso no es tener educación ninguna. Y entonces yo cojo, salgo, y había escuchado como ya alguien abría la puerta y bajaba. Pero yo seguía mi camino, por cierto llovía, iba con el paraguas, y al cabo de unos metros, no sé para qué, pero bueno, sí, sabía que iba a estar ahí él o alguien. Y entonces miro para atrás
y al fondo está él. Me quedo yo un momento mirando y le hago el gesto. Y entonces me dice que vaya. Bueno, voy, empezamos a hablar, me agarra así, como cogidito del brazo así, que yo no sé si quería, pues, en plan bien, o es que quería controlar aún más la situación, porque vamos, es que no me soltó en ningún momento de esa última y breve conversación. Y me empieza a decir que si el tema de abogado, que si el juez, que si el proceso, que yo os voy a ayudar, que os voy a llevar este caso porque creo que tu padre merece defensa, y bla, 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 y palabras muy correctas. Y entonces yo le empiezo a decir cosas. Sí, vale, muy bien, pero es que esto es de esta manera. Y si a usted no le gusta algo, lo que tiene que hacer es decírmelo y no cerrarme la puerta en las narices. Entonces, seguimos hablando un poquito más y me dice, mira Javier, o paras o llama a la policía. ¿Perdona? ¿Llamar a la policía? O sea, me dice que va a llamar a la policía. Y yo os pregunto, como le dije a él, ¿por qué? ¿Por qué va a llamar a la policía? O sea, ¿va a llamar a la policía porque hay alguien enfadado? O sea, imaginaos que vosotros sois él y hubieseis llamado a la policía. ¿Qué le vais a decir al policía? Oiga, que hay un señor aquí, bueno, pues que está gritando, porque está enfadado. ¿Eso es lo que le ibais a decir al policía? ¿Eso es lo que le iba a decir él? ¿O se iba a inventar otra cosa para hacer que la policía acudiera? Porque vamos, ¿cómo cojones, después de cómo me ha tratado, de cerrarme la puerta en las narices, cómo esperas tú que yo no me enfade? Me tratas, como he dicho, de forma altiva, siendo un chulo, poniéndome o de vago, que también, o de que yo me estoy inventando todo, o me lo estoy imaginando, o lo de la ley de la vivienda, etcétera. Y repito, y luego coge, en cuanto escucha algo que no le gusta, me larga de allí y me cierra la puerta en las narices. Tengo motivos de sobra para estar enfadado y para gritar. ¿Y me dices que vas a llamar a la policía porque estoy enfadado? Esto no tiene nombre, o sea, lo que a mí me pasa. Luego parece que quedó la cosa bien, porque seguimos hablando un poquito más y tal que guay, y yo se lo repetí varias veces, por lo menos 2 veces más. Oye, lo que tiene que hacer es, si algo no le gusta, lo habla conmigo y no cerrarme la puerta en las narices. Y él me dice que va a esto, va a mirar todo esto, que lo dejé trabajar, que en el momento en el que ocurrió esto le había llegado los papeles hace un día, que como yo había visto estaban ahí encima de la mesa, que yo vi que estaba ya encima de la mesa. No vi ni que fuera el de él, pero bueno. El de mi padre, quiero decir. Y que lo iba a hacer, y que iba a mirar, y que iba a hablar con la abogada de la dueña, que tal, que cual, no cuánto, y le vuelvo a poner el ejemplo de cuando habló de lo de los jueces y demás, o los nombró. Digo, le pongo el ejemplo de alguno, y no os lo perdáis. Curiosamente, alguno de los que nombro, porque no me acordaba de todos en aquel momento, me dice que los conoce, que son buenos, y que al menos en los procesos que él ha tenido, coincidiendo con esos que yo he nombrado, que no ha tenido ningún problema. Otra cosa es en otros. A los que me sigáis desde hace tiempo defendiendo a políticos corruptos, defendiendo a policías corruptos, defendiendo a empresarios corruptos como aquel que nos tuvo en una cuadra. Amenazas, intentos de agresión, robos, todo por gente tanto anónima como gente de mafia, como por la propia policía.
A mi padre lo han llegado a condenar injustamente por decir una palabra que perfectamente podrían decir nuestros abuelos, o sea, que no tiene ningún delito. A mí me han llegado a condenar por decir la verdad y por plantarle cara precisamente a uno de estos jueces corruptos, concretamente al peor de todo. Y aunque todo esto yo no se lo dije porque por su forma de hablar, por su forma de tratar, está claro que no me iba a dejar. Y coge y me dice que son buenos. Y bueno, pues hablando un poquito del tema, dice, y además, ¿a mí de qué me va a servir que un abogado o un juez sea corrupto o no sea corrupto? Eso no viene, si yo te tengo que dedicar a esto y tal que cual. Bueno, ahí en un principio quedó la cosa. Pero una de las cosas que me dice en medio de esta conversación, que es una muestra clara de lo elitista que es, de lo narcisista que es que me dice, aquí no hay caso. Otra vez lo mismo, lo de que yo no llevaba razón y parecía como que me estaba inventando lo de la vivienda. Y que aquí no hay nada que hacer, que no hay caso y que no va a ir al juzgado para tonterías y que no se va a juzgar su prestigio. Decidme vosotros a mí qué clase de actitud es esa. Bueno, pues ahora la razón por la que me ha hecho ya saltar definitivamente. Hago lo que dice el abogado, aunque no me hacía falta, porque esa ley yo la había visto. Había visto cómo habían cambiado la ley de la vivienda, que salieron en televisión, no sé si un ministro, si como en una rueda de prensa o lo que sea, pero yo lo había visto. No me hacía falta buscarlo, yo ya lo sabía. Y la ley actual de vivienda dice, y cito textualmente, no se puede desahuciar a nadie si no se le ofrece una solución habitacional. Pero aún así, lo busqué. ¿Y por qué lo hice también? Para ir y que se lo llevara mi padre, aunque no tenía cita y no tenía por qué ir otra vez, volvió para ir a hablar con él. Y aquí está, que demuestra que lo busqué. Y no es de la web de cualquiera, es de la web oficial del gobierno. Social, la Agenda 2030, oficial del gobierno. 5 segundos tardé en encontrarlo. El tío me dice que no existe. Me lo pone como si me lo estuviera inventando. Y me dice que lo busque. 5 segundos tardé en encontrar esto. Para restregárselo por la cara. ¿Que esa ley no existe? ¿Que eso no ocurre? Y que lo busque. Que se lo busque. Pues aquí lo tiene. Y aunque arriba pone algo de COVID, debajo viene lo que interesa, que dice Real Decreto Ley 37/2020 de 22 de diciembre de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transporte. Que está claro que lo que a nosotros nos interesa es en la vivienda. Y dice lo siguiente. ¿A quiénes no se les puede desahuciar? A las personas arrendatarias en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario o la expiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos, que es lo que ocupa esto. Porque verdaderamente
el expirarse el contrato, aunque nos reclame un mes, como en ese vídeo que hice, que os mencioné al principio, verdaderamente lo que quiere es que nos vayamos. O sea, que es por lo de la expiración del contrato. Que pretenden recuperar la posesión de la finca, se haya suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en el apartado 5 del artículo 441 de dicha ley. Y ahora dice: en estos supuestos, la persona arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en el artículo mencionado, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Y otra cosa que es ya lo mejor, que por si no lo quieres, ¿quieres que te dejen ridículo? ¿Quieres que te lo restrío por la cara una segunda vez? Pues yo lo voy a hacer. Si no vivo solo, sino con mi familia, ¿nos pueden desahuciar? Si te encuentras en situación de vulnerabilidad económica, no. Y el no lo pone con mayúscula, o sea, no es que lo diga yo, es que encima te lo pone con mayúscula en la propia ley, para que quede más claro aún. No te pueden desahuciar. Ya habéis visto los papeles. Ya habéis visto que la ley existe. Ya habéis visto que lo he buscado, lo he sacado, os lo he leído. Y este abogado, que se supone es un abogado, que sabe de leyes, y yo no, tengo algunas nociones, pero no he estudiado nada de ser abogado, de abogacía, de leyes, y sin embargo sé más de leyes que todos ellos juntos. Me dice que no existe, que se lo busque, y en 5 segundos lo encuentro. Bueno, pues después de llevárselo a mi padre y de volver a casa, me lo cuenta. Lo primero que me dice, que el abogado le dijo que ya lo conocía. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, me pones como de mentiroso. Me pones como que yo me lo estoy inventando todo, que me lo estoy imaginando, y me dices que te lo busque. Y ahora me dices que ya lo conocías. Hay algo peor a todo esto, pero ya pongamos esta parte simple. Solo esto. Olvidémonos por un momento de todo lo demás. Si tú me haces que te busque esto, porque dudas de mí, dudas de mi palabra, tú eres el que todo lo sabe, porque eres un abogado súper experto en leyes, que casi no me deja hablar, que lo duda todo, que lo niega todo. Me pones como he dicho, como de mentiroso, como que me lo invento todo, y me dices que te lo busque. Y ahora cuando cojo y lo hago, y se te llevan los papeles, me dices que ya conoces esa ley. Pero vamos a ver, ¿por qué me trata así entonces? ¿Por qué me hace perder el tiempo? Me dice una cosa, me trata de una forma como de que me lo invento y me pide que se lo traiga porque él dice que eso no lo hay en ningún lado. Y ahora cojo y cuando lo hago, le dice a mi padre que ya conocía esa ley. ¿Pero eso a qué viene? O sea, si ya lo conocías, ¿a qué viene tratarme así? Y luego, sobre eso, si después de todo el numerito me dices que ya lo conoces, ¿cómo me puedes decir que no hay caso?
¿Cómo me puedes decir que no hay nada que defender? ¿Que no vas a ir al juzgado a hacer el ridículo? ¿A jugarte tu prestigio? Y que sí, nos pueden echar a la calle. Pero si la ley está aquí. Ya lo habéis visto. La ley dice lo que yo decía. ¿Y me va a decir que no hay caso? ¿Que sí se nos puede echar en la calle? ¿Aun teniendo la ley en la mano? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hacen esto? Una de dos. O el tío ese es uno de los mayores gilipollas y narcisistas que he visto en mi vida. O es que este que han puesto para defender a mi padre, que curiosamente conoce a la abogada de la dueña del piso, está contra nosotros. Es la única explicación posible. No me lo negaréis. Porque si no es eso, ¿qué otra explicación hay? Porque si con la ley en la mano, como ya acabáis de oír, como os lo he leído, que dice que no se nos puede echar, y si encima se le aumenta la vulnerabilidad económica, y si encima estás con alguien viviendo que también está en una mala situación, no se te puede echar. Para que luego me diga el otro que a mí no se me va a echar y solo a mi padre. Si con la ley en la mano, después de saber eso, después de haberse reído de mí y haberme hecho perder el tiempo, me va a decir, pues que no hay nada. Clarísimamente esto lo está haciendo intencionadamente. Y luego me dice, me cuenta mi padre, después de haber hablado con él, que si llegamos a un acuerdo, nos dejan hasta el 1 de julio, creo que dijo, y que si en esa fecha no nos habíamos ido de casa, venían, cambiaban la cerradura y se quedaban automáticamente con todo lo que hubiera aquí. O sea, que no se puede defender esto. No hay ningún caso. No se puede hacer nada, aun con la ley en la mano, que dice que no se puede echar a una persona si no se le da la situación habitacional, o sea, una solución habitacional. En la situación en la que está mi padre de salud, que ya para terminar, ahí, encima yo, que no tengo tampoco nada, eso no lo vamos a impedir. Eso lo vamos a dejar que suceda. Ahora, sí que se puede hacer que una persona venga y te quite todas tus cosas por la cara. O sea, que vendrían el 1 de julio aquí, cambiarían la cerradura, incluso y estamos nosotros dentro, y que se quedarían con todo lo nuestro. ¿Eso la ley sí lo permite? O sea, ¿me estás tú a mí diciendo que tú, como abogado, aunque la abogada de la dueña del piso sea otro, vas a permitir y vas a estar de acuerdo en que una persona venga con policía, venga con cerrajero, venga con quien venga, venga aquí, cambie la cerradura, con o sin nosotros dentro, y se quede con todo lo que vea? O sea, ¿me vas a decir que una persona puede venir aquí, cambiar la cerradura y robarnos con la ley en la mano?
¿Pero qué coño pasa aquí? De verdad, yo es que alucino. O sea, yo ya sabía lo que había. Y os lo he explicado claramente. Con la ley. A pesar de toda la corrupción que hay aquí, y aunque ya la han vulnerado y la han modificado otras veces, yo ya os he dicho lo que había. Y me da la razón. Que la ley es del año pasado. No es de hace varios años que digas tú está obsoleta. No, es del año pasado. De marzo. Y eso está vigente al día de hoy. Y me va a decir que a nosotros no se nos puede defender, no hay caso. Y no se os va a impedir que os vayáis a la puta calle. Pero sin embargo, con la ley en la mano, una persona puede venir aquí, dejarnos sin casa, incluso robarnos todas nuestras cosas. Muy bien. Pues así está todo. Ya os informaré de cómo siguen yendo las cosas, porque todavía tiene que haber un juicio y todo el rollo, ya que obviamente no estamos de acuerdo con esto. Ese acuerdo hasta el 1 de julio, para buscar algo, irnos, y luego si no, vienes tú y te quedas con todas nuestras pertenencias. Por la cara. Tiene que haber un proceso judicial. En teoría intentaremos cambiar de abogado, eso dará más tiempo una vez que haya el proceso y bla 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 y todo el rollo. Y bueno, pues a ver en qué acaba todo esto. Pero clarísimamente aquí se está violando la ley por todos lados para perjudicarnos. Bueno, hasta el próximo vídeo.